Desde el día de la fecha, es importante siempre tener en cuenta los avisos que tenemos que recordar con miras ya a nuestro próximo examen parcial del día de mañana, martes, examen parcial sobre 30 puntos. Ustedes saben que el proceso es sumativo, entonces mañana 30 puntos del examen parcial. Son preguntas sencillitas en selección múltiple sobre los temas que hemos desarrollado. Y aparte de eso, el próximo lunes, digo bien, el próximo lunes que es 25. Vence el plazo también para que puedan hacer sus trabajos prácticos. Elijan cualquiera de los temas que están disponibles, no importa si se repite, avísenme si lo hacen grupal. De hecho, que cuando ustedes hacen su trabajo práctico, me van a pasar desde IPEL para poder corregirlos, ¿verdad? Y hablando justamente de la plataforma. El día de mañana el examen se va a estar distribuyendo, se va a tomar el examen a través de Google Forms. Entonces se va a estar distribuyendo el enlace en el grupo de ustedes para que puedan rendir mañana desde las 15 horas. Osmar, levantaste la mano, te escucho. Sí, profe, nada más para justamente lo que recién aclaraste, ¿verdad? Dos puntos, ¿verdad? El tema del examen de mañana, ya indicaste la metodología que va a ser a través de Google Form. En cuanto a los materiales que había mencionado en clases anteriores que está dentro de la plataforma, ¿podrías indicarle de vuelta a la gente que nos remitan de vuelta esos materiales vía grupal de WhatsApp? Sería Ok, oportuno eso por un lado. Y por otro ok. lado, el tema del trabajo práctico, dijiste hasta el 25 de agosto es en la modalidad grupal, entiendo que es, profe. Es así, ¿verdad? Grupal, grupal. Ok. Como estén acostumbrados, me dijeron, si mal no recuerdo, me dijeron que ustedes tienen su grupo ya formados previamente. Es importante recordar que estamos en el último módulo, así es que ustedes ya están a pasos de recibirse de técnicos en política electoral. Entonces, este sería el último módulo y ustedes ya manejan todos los tejes y manejes de la situación, ¿verdad? Del proceso en sí que hay que llevar adelante, ¿verdad? El trabajo práctico. Fecha límite de entrega sería el próximo lunes 25. Se alza la plataforma. Si no hay, no se rehabilita aún la plataforma, vamos a estar avisando para que me envíen al correo o al correo institucional y así vemos y completamos este proceso, ¿verdad? Los materiales, gracias doctor por recordarme. De hecho que ya están en la plataforma, lastimosamente no se están solucionando los problemas técnicos, les voy a decir a la gente de los directivos del IPEL para que se distribuya en la modalidad de los grupos que ustedes ya manejan, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, mañana examen sobre 30 puntos, los materiales, voy a pedir que se los envíen de vuelta esta tarde. De hecho que ahora vamos a hacer un repaso sobre los temas más importantes que tienen que tener en cuenta al momento de rendir, ¿verdad? De tomar el examen. Entonces, dicho esto, queda ya firme. Mañana se rinde vía Google Forms. El enlace se les va a distribuir en el grupo correspondiente y los materiales también les voy a decir ahora a la gente del IPEL para que los distribuya en el grupal también de ustedes. Y reitero el trabajo práctico cuya fecha de entrega es el próximo lunes. Y también es importante mencionar que estamos llegando ya otra vez, pasó rapidísimo este módulo, estamos llegando a la penúltima clase eh, que vamos a tener de desarrollo de clases. De hecho que mañana solamente se van a dedicar ustedes a rendir. El próximo lunes vamos a desarrollar la última unidad con miras ya al examen final del día martes. Entonces, voy a ver si es que puedo compartir pantalla para que me vayan siguiendo. Vamos a dar un pequeño repaso. No sé si hay otra consulta, doctor Osmar.
Sí, lo del examen final, profe. Eh, el Sí. examen final, entonces, definitivamente está incluido dentro del proceso, además del trabajo práctico, es así, ¿verdad? O sea, tenemos parcial, trabajo práctico y examen final. Sí, de hecho que el proceso en sí es sobre 40 puntos. 10 puntos del examen, perdón, 10 puntos del trabajo práctico y 30 del examen parcial. Y el examen final del próximo martes sería sobre 60 puntos, sobre todas las unidades desarrolladas. Entonces, sobre 100% se va a tomar la evaluación de este módulo. Y como dije y reitero, estamos llegando ya otra vez al cierre de este módulo, estrategia, acceso a la comunidad, esperando que todos ustedes cuenten con los conceptos básicos para eh, ejercer el cargo o el título de técnicos en política electoral. Gloria, te escuchamos. Sí, buenas tardes, Profe, profe. Bueno, Leonida, ¿vas a hablar? Como que esa así mi vez que mano no, nomás y me dio. sí, discúlpame, Gloria, yo no sé, no encuentro hasta la manita. Disculpe, profesor, soy Leonidas Peralta. Gloria, ¿sí me permitís un segundo hacerle una consulta, por favor? Sí, compañero. Gracias, profesor. Sí. Disculpe, los indicadores del trabajo práctico, ¿dónde encontramos? Como por ejemplo, Muy todo lo que buena es un pregunta. indicador de un trabajo práctico. Gracias. Sí, gracias, Leonidas. Muy buena pregunta. De hecho, que yo ya doy por sabido de ustedes, ya están en el último módulo, no quiero ser reiterativo, ya están en un curso superior, pero les reitero, es una falta mía a lo mejor no haber dicho, pero los indicadores son los mismos para todos los trabajos prácticos en líneas generales, tiene que tener su carátula, tiene que tener su introducción, algunos le ponen índice. El desarrollo tiene que ser claro, preciso y conciso en lo posible, 5 páginas. Y hay algunos que le agregan anexos y una conclusión también tiene que tener como todo un trabajo práctico, ¿verdad? Son requisitos básicos que siempre tienen todos los trabajos, ¿verdad? Carátula, introducción, desarrollo, conclusión. Son lo básico que no puede faltar. El resto que ustedes le anexen ya va a ser para eh, darle un plus a sus trabajos prácticos, ¿verdad? Gloria, ahora sí te escuchamos. Sí, profe. Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Entre los lineamientos, los trabajos prácticos habla de profesiones. Podría, o sea, grupo de profesiones, algo así dice, o asociación. Uno de los Asociación. dos. Sí, te consulto, profe. El tema de una cooperativa que guarda en relación con un sector o una profesión en particular podría ser tema de trabajo práctico conforme ese lineamiento. Claro que sí, Gloria. Las cooperativas son organizaciones intermedias también, aunque muchos teóricos a veces digan que las cooperativas no se enmarcan dentro de lo que es organizaciones intermedias porque hay ciertos estatutos de cooperativas que establecían un sistema de votación o elección distinto al establecido en el sistema electoral paraguayo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que por resolución, por Constitución Nacional, artículo 119, las organizaciones intermedias están o deben de cumplir, eh, someterse a las reglas del proceso electoral como cualquier otra, ¿verdad? Y concepto básico de organizaciones intermedias es toda organización existente entre el Estado y la familia. Y las cooperativas están en el medio también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Gloria, sí, se puede hacer, tu trabajo práctico puede abarcar una cooperativa, ¿verdad? Osmar, Excelente, ¿algo profesor. Gracias. Dale, Gloria. Profe, perdón, sí, referente al mismo tema, también dentro del pedido de remisión de materiales,
remitir de vuelta los temas que se Ujú. pueden abordar como trabajo. Ok, ok, ok. Vamos a reforzar ese pedido. Porque ya tengo entendido que ya se distribuyeron los temas, que son básicamente partidos políticos, movimientos políticos, alianzas, concertaciones, otras asociaciones, junta vecinal o comisiones vecinales, como le quieran llamar, y otra organización eh, que sea afín a la participación ciudadana que ustedes quieran abarcar como trabajo práctico, sean bienvenidos, ¿verdad? En el trabajo práctico, reitero, tiene que tener carátula, introducción. En la carátula tiene que estar los integrantes, evidentemente, con su número de cédula, la asignatura. Luego una introducción breve sobre lo que van a hablar y el desarrollo tiene que ser completo, entendible, conciso, preciso. Con esto les quiero decir que la organización intermedia o organización política que ustedes abarquen en el proceso de conformación y funcionamiento tienen que establecer cómo se constituye, cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones de esa entidad y principalmente la forma de elección dentro de su seno o de organización dentro de su seno, ¿verdad? Y evidentemente, al identificar ustedes una organización política, van a delimitarlo en cuanto a su ámbito de función o aplicación, ¿verdad? La Junta comunal de vecinos o comisiones vecinales, evidentemente trabajan por barrios, por cuadras, etcétera, ¿no? Los partidos políticos, por ejemplo, son a nivel o de alcance nacional. Los movimientos políticos pueden ser de alcance nacional, pueden ser de alcance departamental o pueden ser de alcance distrital. Y asimismo las cooperativas, evidentemente, tomando el ejemplo de la compañera, las cooperativas también tienen, si bien no tienen una dimensión geográfica, siempre se enmarcan en un territorio determinado, ¿verdad? O sea, cualquier persona del territorio nacional se podría asociar a una cooperativa legal y vigente, ¿verdad? Entonces son cuestiones que nos tienen que abordar clarito, clarito en el desarrollo, que no hace falta que sea muy extenso. ¿Está bien? Profe, Sí, Leonidas, te escucho. tengo una consulta un poco paralelo, pero Ujú. coincide con esto. En relación a un movimiento y que sea distrital, es una consulta lo mío. Sí. En este caso, que sea distrital, los del distrito pueden elegir autoridades si ellos llegan, ellos nomás como distrito llegan a un consenso o sí tiene que ser a través del TSJE. Eh, Ponerle que es un movimiento dentro de un distrito. ah, bueno, ¿Me comprende? si entendí bien tu pregunta, es si ellos pueden ir a elecciones de consenso o pasar por alto las elecciones porque hay un consenso. Asimismo, si ellos entre ellos, ponerle, Ujú. son, no sé, dentro del distrito, son como ponerle 10 y entre ellos eligen quién va a ser su representante. O sea, pueden hacer, tiene legalidad eso, profe, o sí tiene que pasar por el Tribunal Superior. De hecho, que para que un movimiento político adquiera la personería jurídica política, necesita necesariamente pasar por tribunal electoral competente donde cumple los requisitos y una vez cumplidos esos requisitos, el tribunal le va a dar una resolución de reconocimiento que tienen que inscribirlo en la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos de la Justicia Electoral y a partir de esa inscripción tienen personería jurídica política para presentar candidaturas. Pero para presentar candidaturas en una competencia por la intendencia municipal o la junta municipal, previamente deben de hacer sus elecciones internas como un requisito legal y elegir a sus candidatos. En esas elecciones internas ocurre casi en un alto porcentaje lo que señala Leonidas en el sentido de que los movimientos se constituyen ya por un consenso entre sus integrantes, pero de igual manera tienen que hacer elecciones para legalizar esa elección o ese consenso al cual llegaron para apoyar la candidatura de A o B persona dentro de su movimiento. Una vez que supere
las elecciones internas, ese movimiento, ahí recién se va a inscribir ante el juzgado electoral competente para competir justamente con las demás organizaciones políticas participantes y ir a elecciones, mejor dicho, ir a elecciones para que la ciudadanía, dependiendo de la propuesta, pueda finalmente elegirlos o no, ¿verdad? Como intendente o miembros de la Junta Municipal. O sea, ese íter que mencioné, ese camino que señalé, sí o sí tienen que observar los movimientos políticos distritales, igual si hay consenso. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Leonidas. Sí, profe, respondió. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya estamos, ¿verdad? Tema de trabajo práctico, voy a pedir que se vuelva a compartir en los grupos. Listo. Vamos a dar un pequeño repaso, aprovechando el nivel de concentración todavía de ustedes, que vamos a repasar los temas, posibles temas de examen parcial de mañana, con la intención de ayudarlos un poco en cuanto a la ubicación de los temas más importantes de nuestro módulo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Unidad 1. ¿Logran ver? Ahí sí, profesor. Muy bien. La unidad 1, gracias por confirmar. La unidad 1 hablamos de grupo social, esa unidad sin el cual no se puede concebir luego la sociedad. Estamos refiriéndonos a la persona humana en sí, que nace, crece y se desarrolla en un entorno físico, geográfico y rodeado de grupos sociales, mini grupos sociales. Y a partir de ahí conceptualizamos lo que es el grupo social, normas y pautas de grupo. Grupo social, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros conceptualizamos en el material como grupo social se define como un conjunto de personas que interactúan entre sí, comparten algún tipo de identidad común y tienen relaciones sociales significativas. Estas relaciones pueden basarse en factores como el interés, valores, roles sociales, características demográficas o afinidades culturales. Entonces, grupo social, concepto, ustedes tienen que manejar para poder desarrollar mañana el examen. Grupo social, conjunto de personas que interactúan entre sí, comparten algún tipo de identidad común y tienen relaciones sociales significativas, ¿verdad? Las normas de grupo son aquellas normas o reglas o pautas de comportamiento que son aceptadas y compartidas por los miembros de un grupo social. Estas normas pueden ser explícitas o implícitas, habíamos dicho. Las normas explícitas son aquellas que están, no veo bien mi pantalla, che. Normas de grupo, pautas de comportamiento, pautas de grupo. Bueno, volviendo. Normas de grupo, estas normas son reglas o pautas de comportamiento social aceptadas y compartidas por los miembros de un grupo. Estas normas pueden ser explícitas cuando están escritas en algún documento, en algún reglamento, en alguna ley, o implícitas cuando esa conducta social es exigida a nivel de los integrantes del grupo social. En uno y otro sentido, siempre el incumplimiento de estas normas de grupo conllevan a una sanción, ¿verdad? Normas explícitas, evidentemente, estamos refiriéndonos a las leyes de orden social. Uno transgrede las normas de comportamiento y tiene sus consecuencias, ¿verdad? De acuerdo a la gravedad de la transgresión de esas normas. Las normas implícitas hacen más referencias a usos y costumbres, como habíamos dicho, si mal no recuerdo, la forma de vestir y otras cuestiones sociales que son exigidas, si bien no están escritas, son exigidas, ese cumplimiento son exigidas por los integrantes de la comunidad y la sanción es más bien moral de la sociedad antes que una sanción legal.
Pautas de grupo son los patrones de comportamiento, interacción y comunicación que caracterizan la dinámica interna de un grupo social. Es cómo se espera que una persona integrante del grupo se comporte en ciertas esferas o en ciertos grupos sociales, ¿verdad? Las normas formales, ya habíamos hablado, son las normas escritas, como puede ser los documentos oficiales, estatutos, reglamentos, código de conducta, etcétera. Voy rápido porque es repaso nada más, ¿no? Por normas formales, entonces, son aquellas que están escritas. Y las informales son las que surgen de manera espontánea a través de la interacción social y la observación de comportamientos aceptados dentro del grupo. Normas de desempeño. Estas normas regulan el rendimiento y la contribución de sus miembros, de los miembros del grupo en actividades específicas, como por ejemplo un equipo deportivo. Puede haber normas que establezcan estándares de esfuerzo y habilidad durante entrenamientos competitivos, por ejemplo, ¿verdad? Normas de desempeño. ¿Cómo debe de actuar una persona cuando integra un grupo? Normas de apariencia. Estas normas se dictan, más bien cómo debería de comportarse o vestirse o peinarse los miembros de un grupo social. Si bien esto muchas veces no están escritos, aunque en algunos lugares sí están escritos, su incumplimiento más bien conlleva una sanción moral y social, ¿verdad? Normas de interacción social se refieren a las reglas de comportamiento interpersonal dentro del grupo. ¿Cómo debemos de tratarnos como integrantes de un grupo? Acá, si mal no recuerdo, les había citado el caso de las sesiones de la Cámara de Diputados o de Senados cuando se refieren a sus colegas, ¿verdad? Tiene un ritual, un formalismo que deben de cumplir, ¿verdad? Son normas de interacción social. Normas de distribución de recursos, como su nombre lo dice, existen o estas normas determinan cómo se deben de asignar o compartir los recursos disponibles dentro del grupo, como el tiempo, el espacio, el dinero o los materiales, ¿verdad? La vida afectiva de los grupos, esto se desarrolla en cada grupo y se refiere a la manera en que las emociones, los sentimientos y las actitudes afectivas experimentan y expresan y se comparten dentro de un grupo social, ¿verdad? Emociones compartidas. Los eventos o situaciones que afectan al grupo pueden provocar emociones similares en sus miembros. Por ejemplo, el éxito en el logro de un objetivo común puede generar sentimientos de alegría y satisfacción compartidos por todo el grupo social, al igual que un fracaso de repente, ¿verdad? La coordinación emocional. Los miembros de un grupo pueden regular sus emociones para mantener la cohesión y el funcionamiento efectivo del grupo. Esto puede implicar la expresión de emociones apropiadas a la situación o la supresión de emociones que podrían interferir con los objetivos del grupo. Solidaridad emocional. La solidaridad que debe de reinar entre los integrantes del grupo son los lazos entre los miembros del grupo, que procura promover la solidaridad y el apoyo mutuo entre sus integrantes. La cultura emocional de un grupo social puede desarrollar una cultura emocional única que define qué emociones son valoradas, expresadas y aceptadas dentro del grupo. Esta cultura emocional puede influir en las normas de comportamiento y en la manera en que se gestionan las emociones en el contexto grupal. La membresía o pertenencia se refiere al estado de formar parte de un grupo social o una organización. Esta conexión con un grupo puede ser voluntaria o involuntaria y puede basarse en una variedad de factores como afinidades compartidas, intereses comunes, identidad cultural, roles asignados o pertenencia por nacimiento. La membresía o pertenencia a un grupo es la etiqueta que ya lleva una persona por el solo hecho de haber nacido en una sociedad determinada. La membresía de un grupo puede tener varios aspectos. Identidad. Ser miembro de un grupo puede contribuir significativamente a la identidad personal de un individuo y la identificación de un grupo puede influir en la percepción de sí mismo y en cómo se relaciona con los demás. Este sentido de pertenencia a un grupo puede generar un sentido de conexión, pertenencia, como dice su nombre, y aceptación. Los individuos pueden sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, lo que puede proporcionar apoyo emocional.
Tener este privilegio, perdón, tener esta membresía o pertenencia al grupo otorga ciertos derechos y privilegios dependiendo de qué grupo social se trate, ¿verdad? También ello implica obligaciones y responsabilidades del integrante del grupo para mantenerse como miembro de este grupo, ¿verdad? Por último, en esta unidad, creo que hablamos de la influencia social. La membresía en un grupo puede influir en las actitudes, comportamientos y decisiones de un individuo, los cuales los grupos sociales pueden ejercer presión para conformarse a las normas y expectativas del grupo, lo que puede influir en el comportamiento individual. La membresía de grupos entonces puede variar en términos de duración y naturaleza. Algunas membresías pueden ser de por vida, eh, mientras que otras pueden ser temporales o fluctuantes. Además, las personas pueden pertenecer simultáneamente a múltiples grupos con diferentes niveles de compromiso e identificación. En resumen, la membresía o pertenencia es un aspecto importante de la vida social de las personas, ya que influye en la identidad, el sentido de pertenencia, los derechos y responsabilidades, así como en la influencia social y la interacción con otros individuos y grupos sociales. Bueno, ahí terminó la unidad uno. No se olviden concepto de grupo. Vamos a pasar a la unidad 2. Si tienen consultas, igual me pueden hablar directamente para realizar la consulta, ¿vale? Profe, Sí, por supuesto que citando correctamente, tenemos autorización para utilizar sus materiales para el TP, para el claro, trabajo claro. práctico. Gracias. Así mismo, así mismo. Bueno, a ver, unidad uno ya pasamos. Voy a compartir entonces un ratito. Ahí está. De las clases, de la clase presencial, mejor dicho, eh, que tuvimos con el licenciado Juan José Aranda, ¿se acuerdan ustedes? Liz de Pratner. Plante, Brante. Buenas tardes, Plante. profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Acá hay algo que se te está olvidando, importante Ujú. dentro de toda organización, la Dime. dirección, el lugar donde se presume, por ley se presume de que va a estar ubicada la sede. Eso falta, Claro, de aparte hecho de que, eso, porque si no, no se genera obligación, no se puede no tener un domicilio. Te claro, faltó. de hecho que en la conformación de un grupo, de una organización intermedia, evidentemente, dentro de su acta constitutiva, si hablamos de partidos políticos, tiene que seguir el artículo 17 que estipula justamente eso que señaló la compañera, ¿verdad? Y todas las demás organizaciones tienen que fijar domicilio, eso es sabido, ¿verdad? Bueno, de las clases del licenciado Juan José Aranda, muy importante por el tema del examen de mañana. ¿Qué es lo más importante que recuerdan de esa clase? Presencial. ¿Alguien me puede decir? Profe, eso es para aclarar, justamente estaba leyendo su material. Viste que él Ujú. nos dijo que siempre se nos enseñó que el primer presidente constitucional era Carlos Antonio López. Y él nos manifestó que no es cierto, porque cuando subió Carlos Antonio López todavía no había una constitución. Y Ujú. ahí lo que no sé cuál de ellos es realmente el que era el presidente constitucional correcto, Claro. ¿verdad? Gracias por tu pregunta. De hecho que en esas cuestiones un poco difíciles, un poco delicadas, vamos a decirles. No voy a incluir en el examen porque son cuestiones que depende de cada actor también, ¿verdad? O sea, ahí
La mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra cosa, pero bien Juan José lo explicó súper bien de acuerdo a los términos de su libro, ¿verdad? Pero no obstante, quédense tranquilos que esa parte al menos no aplica para nuestra asignatura en sí. Lo que sí quiero que recuerden es de esa clase presencial, es el tema de la conformación de los dos primeros partidos políticos del Paraguay. ¿Cuáles eran? El Partido Colorado y el Partido Liberal, profe. Sí, el Partido Colorado, ¿cómo se llama? Ah, disculpe, ya no recuerdo, perdón. Ujú. Asociación Nacional Republicana, profe. Asociación Nacional Republicana. ¿En qué año fue fundado? 1889. 1887. Recuerden esa fecha. ¿Y la fecha exacta? 11 de, Septiembre, profe. 11 de septiembre. Muy bien. ¿Y el otro partido? Centro Democrático, Muy bien, Centro Democrático, que posteriormente pasó a llamarse Partido Partido Liberal Radical Auténtico. Partido Liberal. ¿En qué fecha fue fundado ese? El 10 de Ay, Junio, julio. Julio. Ajá. 10 de julio, ¿de qué año? También del año 1887. 87. Sí. Recuerden una cuestión muy importante. eh, la fundación es una cosa, la fundación es una cosa, el nacimiento por el cual se pacta entre los integrantes y el reconocimiento legal es otra cosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo les voy a compartir un material, de hecho que ya está en la plataforma, pero voy a pedir que se les envíen los grupos donde hablamos de partidos políticos, que la unidad 4 si no me equivoco. Y ahí habíamos abordado los otros partidos políticos que nacieron a posterior de estas organizaciones políticas, ¿verdad? Y habíamos dicho que habían dos partidos políticos también muy longevos, muy antiguos, y nos referíamos a uno que fue fundado en el 1928, el Partido Comunista Paraguayo, y en 1936, el Partido Febrerista, con la Revolución de Febrero, encabezada por el coronel Rafael Franco, ¿verdad? Habíamos dicho también de que el Partido Comunista tardó mucho en presentar su reconocimiento porque era un activista social, pero no presentaba tantas candidaturas. Entonces, ellos dicen que fueron creados o fundados en el año 1928. En su estatuto, de hecho, dice así, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntase cuáles son las organizaciones políticas más antiguas, ¿qué responderíamos? Porque los otros vinieron a posterior, ya a la caída de la dictadura y demás. Tenemos hoy día 35 partidos políticos, pero Vea, históricamente nos Profe, Serían, interesa y según usted, serían los Partido cuatro. Comunista y Febrerista. cuatro. Cuatro. Entonces, Partido Centro Democrático, en realidad Centro Democrático, así a secas, 10 de Asociación julio, Nacional. Asociación Nacional Republicana, El eh, Partido Partido Comunista, Socialista, Comunista. Comunista Paraguayo, 1928, Y el Partido Partido Federalista. Febrerista, 1937. Pero 1936, 1937 fue la revolución. Pero el partido en sí fue fundado en 1951. Recuerden, los años principalmente, ¿verdad? 1887, 1928 y 1951. Los cuatro partidos políticos más antiguos que tenemos en el Paraguay. Luego, para que no se confundan, tenemos, por ejemplo, la tercera fuerza. ¿Cuándo apareció la tercera fuerza? Y cuando hablamos de tercera fuerza, les había dicho de que no nos estamos refiriendo a la antigüedad propiamente dicho, sino el apoyo del electorado. Y habíamos dicho que la tercera fuerza comenzó a aparecer en los años
80, 90, ya con el partido Encuentro Nacional, ¿verdad? Guillermo Caballero Vargas, que había tenido mucha aceptación del electorado y se había convertido en la tercera fuerza, aparte de los dos, ANR y PLRA, y ahí surgía un partido con mucho arrastre del electorado. ¿Se entiende? Entonces son las cuestiones que deben de tener en cuenta respecto de las clases desarrolladas con Juan José y complementadas en la clase siguiente que estuvimos exponiendo, ¿verdad? Bueno, la unidad 3 tenemos el concepto de desarrollo comunitario local, que lo hablamos largamente también. Participación en un desarrollo comunitario local y momento en que debe uno de participar en ese desarrollo comunitario local. A modo de recordar, el concepto de desarrollo comunitario local se refiere al proceso mediante el cual las comunidades identifican y trabajan para resolver problemas, mejorar su calidad de vida y promover el bienestar dentro de su propio entorno geográfico. Este proceso implica la participación activa de los miembros de la comunidad, así como la utilización de los recursos locales y el fortalecimiento de las redes sociales y colaborativas con que cuenta el grupo social, ¿verdad? La participación era muy importante o es muy importante. Esto es actual. Si queremos el desarrollo de nuestra comunidad, evidentemente tenemos que ser parte del proceso de cambio. Entonces, la participación comunitaria nos va a llevar al desarrollo comunitario local. El proceso de participación involucra que los miembros de una comunidad se conviertan en protagonistas de la solución de sus propios problemas. El momento de la participación del desarrollo comunitario local implica que los residentes y las organizaciones, inclusive del lugar, se involucren activamente en la identificación de necesidades y planificación de acciones y la implementación de esos proyectos que van a beneficiar a la comunidad en su conjunto. Estos objetivos de desarrollo local pueden ser servicios básicos, agua potable, salud, trabajo, eh, industrias, servicios sanitarios, etcétera, ¿verdad? Y la motivación es parte componente de ese desarrollo comunitario local, porque sin motivación uno no va a sentírselo ni con ganas de trabajar, habíamos dicho, ¿verdad? O sea, tiene que ser parte de la solución. No sé si Rubén puede silenciar su micrófono. Ahí estamos. Eh, la participación ciudadana es una manera de aportar a la transformación de su propio entorno, ¿verdad? ¿En qué momento uno debe de participar y cómo lo debe de hacer? Entonces, hay varias etapas de participación. Primero es la identificación de necesidades. Segundo es la planificación y el diseño. Tercero es la implementación. Cuarto es la evaluación y ajuste de aquella solución que se había llevado adelante para el desarrollo comunitario local, ¿verdad? Habíamos hablado de esta imagen. En la unidad 4 el desarrollo comunitario local nos lleva en la unidad 4 a hablar de tipos de organización en la comunidad, en la planificación social y el cambio de políticas, la acción social y la abogacía sistemática y la formación de coaliciones. El desarrollo comunitario local es reiterativo, tiene algunos elementos como por ejemplo el liderazgo, las personas que tienen que trabajar, sentirse parte, hay procesos, la cultura también implica mucho, tiene mucho que ver, el sistema, los sistemas existentes en la comunidad, el sistema nos obliga a adecuarnos a ese mecanismo de trabajo preestablecido, de repente con la institución local que nos va a ayudar en ese desarrollo local y la estructura interna del grupo social que se está organizando para lograr ese desarrollo comunitario, ¿verdad? Habíamos dicho también que el desarrollo comunitario local, esto ya es reiterativo, pasamos de largo. Planificación social y el cambio de políticas. Este tipo de organización se enfoca en influir en las políticas públicas, en los procesos de toma de decisiones a nivel gubernamental para abordar problemas sociales y comunitarios. Implica
la identificación de problemas sociales, la investigación de soluciones efectivas, la promoción de cambios legislativos o administrativos y la implementación de políticas que beneficien a la comunidad en general. La planificación social y el cambio de políticas son elementos también básicos para lograr el desarrollo comunitario local. La acción social y la abogacía sistemática nos dice que la acción social y la abogacía sistemática son estrategias que buscan generar cambios sociales a través de la sensibilización, la movilización, las manifestaciones pacíficas, usar las herramientas que el propio gobierno pone a disposición de la ciudadanía para lograr llamar la atención de las entidades públicas o de gobierno para que ese desarrollo local sea acompañada con las instituciones del gobierno, ¿verdad? Eso sería también parte del desarrollo comunitario local. Y la formación de coaliciones, les había mencionado yo de que acá no estamos hablando de formación de coaliciones políticas, de partidos políticos o con miras a unas elecciones, sino estamos hablando de esa unión también, sí, unión de grupos sociales, pero con miras al desarrollo comunitario local. Trabajar juntos para conseguir un objetivo en común que beneficie a las comunidades que se han unido en coaliciones, ¿verdad? Bueno, ahora sí creo que estamos, no sé si falta una otra unidad. 3 y 4. Reseña histórica de partidos políticos, ya les adelanté, les voy a pasar de nuevo. Y ahora, no sé si hay alguna consulta al respecto, vamos a pasar a la unidad 5. Profesor, Bueno, disculpe, sí, ¿cuántas sí. hojas tiene del trabajo práctico? Tiene que tener, eh, yo voy a mirar el desarrollo que esté completo y con un mínimo de 5 páginas, ¿verdad? 5 páginas como Bueno, mínimo, profesor. eso no incluye carátula, no incluye introducción, índice o anexo, ¿verdad? Desarrollo en sí, 5 páginas. Yo creo que con eso ya es suficiente para explicar muy bien cómo funciona, cómo se constituye y cómo funciona, cómo opera una entidad. Liz Gracias, Franco, profesor. dale. Profe, con relación al último punto que usted está desarrollando, desarrollo comunitario, Ujú, eh, justamente hay uno de los ítems que usted mencionó, se refería a objetivos específicos para la comunidad, ¿verdad? Vienen a ser como organizaciones intermedias y serían, ¿acaso o sea, podrían constituirse con esos eh, organismos paralelos para por ejemplo, las Naciones Unidas, los organismos internacionales? Ellos desarrollan generalmente proyectos, programas y dentro de los programas otra vez le incluyen a la comunidad a través de equipos de trabajo. Por ejemplo, el tema este de educación, cuando se trató Plan 2030, por ejemplo, ujú, teníamos los representantes de los docentes dentro de era un gremio, el gremio usualmente se utiliza para reclamos ante el Estado, pero también funcionaron para referir ese tipo de cosas. Después se tuvo problema y justamente ahí lo que fue un desastre porque 2 años atrás ya se había tratado en Plan 2030 el tema de educación con los representantes genuinos de todas las partes y a última hora aparecieron muchos grupos de padres que hicieron sus organizaciones y empezaron a presionar por algunos cambios y no les gustó esto porque nunca nos llamaron, etcétera, hasta que al final se les tuvo que explicar que porque ellos no se constituyeron así como un organismo dentro de todos los requisitos, ellos por eso no fueron invitados. Y otra vez surgió otra cuestión un poquito más allá de eso, aparte de lo que es la parte de, digamos, requisitos esenciales, apareció el tema de que la mayoría de los miembros de estos grupos de padres ya no tenían hijos estudiando, por ejemplo. Ya habían pasado ya a otra etapa educativa, ya no le correspondía. O sea, hubo una serie de cosas, pero para mí que ahí ingresa ese tipo de organizaciones, profe.
¿o no? Sí, Liz, como su nombre lo dice, son organizaciones no gubernamentales. Eso ya Mm, nos da la pauta de que no están constituidas aquí con las leyes de acá. Vienen sí a trabajar, a firmar convenios y se rigen por el derecho internacional público. Entonces, ujú. no estaría dentro de la zona de aplicación de nuestro módulo, ¿verdad? Pero sí son organizaciones también que trabajan en ciertas áreas, como la que mencionaste en educación, pero responden a organismos ya no gubernamentales internacionales que se manejan o se rigen más bien por el derecho público, ¿verdad? Derecho internacional público. Entonces, Precisamente es una mezcla otra vez porque como son representantes de la sociedad civil, pero como están trabajando con organismos internacionales ujú. de orden público, entonces se involucran y crearon un caos. O sea, que lo que yo quería nomás es referir que, ¿será que este tipo de organismo que usted mencionó podría, de alguna manera, si es que se los constituye así con todos los requisitos formales y funcionan efectivamente? ¿Podrían acaso ser parte en esos estudios por el fin que refieren nomás? Sí, de hecho que me quiero ir a un caso práctico que tuvimos Sí. con las misiones de observación internacional, por ejemplo, ¿verdad? Que son organismos no gubernamentales también, pero grupos de ciudadanos paraguayos intentaron, o sea, de hecho que imitaron ese tipo de organización y fundaron el organismo de observación electoral nacional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y pidieron participar del control del proceso electoral a nivel interno de Paraguay ya eso fue. Y de hecho que no hubo mayores inconvenientes, se les iba a conceder la- el permiso para que puedan ser observadores nacionales también. A un grupo en específico creo que a uno se le permitió, pero hubo casos, lo que quiero señalar. Y a uno de ellos no se le permitió porque dentro de su estructura estaban candidatos que son parte interesada. En teoría, los organismos de observación tendrían que ser imparciales y sus dictámenes no vinculantes, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va la mano de tu pregunta, Liz, porque estas organizaciones internacionales, ya reconocidas en otro país de origen, vienen y establecen estructuras acá. Pero en realidad, si no estoy equivocado, ellos contratan gente, podrían ser esos padres que ya no tienen hijos en la escuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero son organismos constituidos en su país de origen y vienen acá, eh, celebran convenios con nuestro país, empiezan a trabajar y establecen su estructura contratando gente, ¿verdad? Yo creo O que sea, por pero ahí. lo óptimo es que no tienen, o sea, que lo que estos grupos no tienen es una fuerza imperativa, no se pueden imponer. Es lo No. mismo, nosotros, la Escuela de Formación Política tiene una especie de red de sistema que siempre es invitada para otros países a ser observadores, pero nosotros Mm. somos invitados nomás por grupos específicos de, otra vez, contralores de los países de origen, y nos vamos y estamos ahí mirando y de repente una especie de calificación, es como un reaseguro de la que el proceso electoral es válido y es tranquilo. Ahí Pablita se fue hace poco, inclusive parece que en Formosa, o sea, siempre estamos participando, pero eh, tienen una fuerza, pero no es una fuerza que se pueda hacer valer a través de algún mecanismo legal, ¿verdad? O sea, simplemente como opinadores, observadores, como dice su nombre. Emiten dictámenes no vinculantes en realidad. Y el gobierno de nuestro país, ¿quién ejerce el gobierno de nuestro país? ¿O quiénes? Está dividido en tres poderes del Estado, ¿verdad? Esas funciones, esas atribuciones no se pueden delegar a ningún otro organismo, ni refiriéndonos a partidos políticos en cuanto a los destinos de nuestro país, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base del monopolio del gobierno por parte de los tres poderes, o sea, una forma de decir este término, entonces no se puede luego pensar que entidades ni nacionales ni extranjeras pueden atribuirse funciones del gobierno, ¿verdad? Eh, que la ejercen con exclusividad estos tres poderes en coordinación y recíproco control, ¿verdad? Ese es el sistema de gobierno de nuestro país. Las demás organizaciones, sean internacionales o nacionales,
tienen sus particularidades, las internacionales, las ONGs principalmente, se rigen, trabajan en nuestro país celebrando acuerdos con cada institución, ¿no? Pero centrémonos en esta asignatura a lo que nos compete a nivel interno, nacional, esas formas de participación de las organizaciones intermedias existentes entre el Estado y la familia. Centrémonos en eso, en nuestra unidad, ¿verdad? Bueno, siguiendo un poco con la explicación, no sé si logremos desarrollar toda la unidad 5, es un poco extensa. Me avisan si se ve la pantalla. Vamos a estudiar un poco. Vamos a estudiar la teoría de Keynes en cuanto a la sociedad civil, en cuanto a su concepto desde la perspectiva de este autor, que es el autor del libro de cabecera que usamos en esta unidad, ¿verdad? John Keynes. Entonces, vamos a procurar de desarrollar esta unidad 5 que habla de tipo de participación en el desarrollo comunitario local, la comunicación entre diferentes personas y grupos de población, el surgimiento de líderes naturales de entre la comunidad, que ya habíamos hecho luego la vez pasada una introducción bastante importante, la capacidad de identificar y resolver sus propios problemas. Esto ya es reiterativo en cuanto a la unidad, porque habíamos dicho ya de que el desarrollo comunitario local se logra eh, únicamente cuando los integrantes identifican su problema y trabajan para solucionarlo, ¿verdad? La democracia participativa, o sea, el método habitual para la toma de decisiones en la comunidad. Cualquier duda que les genere el desarrollo, por favor me interrumpen y vamos a conversar sobre el tema para poder dilucidar de la mejor manera. Keynes, que es nuestro autor de cabecera, reitero, presenta una nueva comprensión de la democracia que, aunque no se basa en la participación ni en la deliberación, estamos hablando de la teoría de Keynes, ¿eh? Dice que la democracia, una nueva comprensión de la democracia, que no se basa en la participación ni en la deliberación, explora al máximo las posibilidades de la sociedad civil en el ejercicio de la monitorización, le denomina él, monitorización de todo agente que ostenta en sus manos cierto poder. Es decir, el reconocimiento a la sociedad civil de esa función crucial dentro de la sociedad, no como una participación o deliberación en el gobierno, sino en una democracia monitorizada. ¿Y qué significa esto? Considerada por el autor, la democracia monitorizada, como una realidad eminente en ciertos países. Esta democracia monitorizada es caracterizada por la multiplicación de agentes monitorizadores que con la capacidad de examinar el poder de forma extraparlamentaria alteran la estructura habitual de democracia representativa, de forma que el papel central de los partidos políticos, las elecciones y el parlamento, aún permaneciendo esenciales, pierden cierto protagonismo a favor de la sociedad civil. ¿Qué quiere significar con esto? La democracia monitorizada para Keynes es darle a la sociedad civil el poder de contralor de todo lo que haga sus representantes en el ejercicio del gobierno. Independientemente, esto no significa que esta democracia monitorizada desplace o elimine a los partidos políticos, ni mucho menos las elecciones y mucho menos a los parlamentarios. Es simple y sencillamente controlar la función que están realizando estos representantes a favor de la sociedad justamente. Entonces, dotarle a la sociedad civil de facultades suficientes necesarias para el control o monitorizar
el desarrollo o el ejercicio de las funciones que impliquen o atañen al gobierno de un país. Esta nueva forma de democracia considera que la definición de los sujetos protagonistas del proceso político, los quienes, le dice él, se ve extendida a un mayor número de actores por la capacidad de monitorización que adquieren los representantes ante los representados ante los representantes. Es decir, los que son dueños genuinos del poder público, de la soberanía, si vamos a hablar de nuestro caso, la sociedad civil, entiéndase sociedad civil, al inicio de la clase habíamos dicho que sociedad civil se puede entender de muchas maneras, pero sociedad civil, desde la perspectiva de Keynes, está haciendo referencia a esa sociedad que no forma parte del gobierno, o sea, aparte de los parlamentarios, poder ejecutivo, agentes de gobierno y agentes uniformados, aparte de todo eso, existe una población civil. Entonces, esta población civil, la sociedad civil, tiene que tener facultades de fiscalizar lo que está haciendo sus representantes, es decir, controlar a nuestros representantes qué están haciendo y cómo están haciendo, los quienes, que son los representantes en ejercicio del poder. Kane cree que la forma de funcionar de esta monitorización, es decir, el cómo, está ligado de manera directa a la expansión de los medios de comunicación de masas. Es muy importante la comunicación. Y más concretamente de Internet, como mecanismos básicos para la ampliación de diferentes voces en diversos espacios, perdón, en diversos espacios públicos. Los nuevos medios representan una de las principales causas del advenimiento de esta nueva forma de democracia en la cual ninguna persona es capaz de tomar decisiones públicamente relevantes sin estar sujeto al escrutinio y examen público. Es decir, la democracia monitorizada de Keynes habla de que todos los que toman decisiones públicas en ejercicio de sus funciones de administración de un país deben estar sujetos al escrutinio y al examen público. Deben de rendir cuentas por las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones de gobierno, representantes de la sociedad. Además de este papel destacado de los medios de comunicación, el autor, o sea, Keynes, argumenta que la proliferación de una serie de heterogéneos mecanismos de monitorización tras la Segunda Guerra Mundial de 1945 ha provocado, junto a la acción de estos medios, la transformación del sistema democrático. Una democracia monitorizada, dice, marca una nueva época en la cual se extienden las encuestas, los grupos de discusión, las votaciones deliberativas, las peticiones online y las votaciones de la audiencia y del consumidor, etcétera, produciéndose en definitiva un reforzamiento de la sociedad civil y de la esfera pública que detiene el soliloquio de los partidos, o sea, el dominio único de los partidos, los políticos y los parlamentarios. En este punto conviene reconocer la novedad de esta propuesta que permite atender a cambios actuales y mostrar un posible camino hacia la exigencia de la rendición de cuentas de las decisiones políticas, un objetivo para nada desdeñable y que destaca la importancia de la sociedad civil. Reiteramos entonces que la democracia monitorizada de Keynes apunta a que la sociedad civil tenga mayor injerencia, mayor posibilidad de fiscalizar, de discutir, de participar de las deliberaciones o votaciones, peticiones online, votaciones en audiencia, defensa del consumidor. Muchos de estos ya en nuestra sociedad, Paraguay actualmente, muchos de estos, la sociedad no nos podemos quejar demasiado porque realmente la sociedad civil interesada puede monitorizar, puede fiscalizar lo que están haciendo
sus gobernantes. La ley en su momento que fue un avance muy importante respecto a a este poder hacia la sociedad civil es el acceso, el libre acceso a la información pública, por ejemplo, ¿verdad? Son cuestiones que le permiten a la sociedad civil, entiéndase, reitero, sociedad civil, a todas las personas que no integran los poderes del Estado y que no son uniformados tampoco, ¿verdad? Entonces, empoderar a la sociedad civil para que estos puedan efectivamente ejercer ese control democrático que significa, que lo denomina el autor Keynes como democracia monitorizada, es decir, fiscalizar paso a paso las decisiones que toman los gobernantes y someterlo al escrutinio público y asimismo exigir rendición de cuentas por las decisiones asumidas. Los medios de comunicación son muy importantes para el cumplimiento de esta democracia monitorizada a favor de la sociedad civil. La teoría democrática del siglo XX ha estado centrada, por lo general, a teorías normativas que desde diversas perspectivas han observado las potencialidades reguladoras del Estado para lograr un orden político justo. Esta tendencia se mantuvo inmutable a grandes rasgos hasta las últimas décadas del siglo XX, momento en el cual parecen salir a relucir ciertas limitaciones y tendencias contradictorias en varios modelos de Estado, un fenómeno que ha afectado de manera directa en lo que se ha venido a conocer como el surgimiento de la sociedad civil. Entiéndase en este punto, a modo de comentario, el sistema republicano y el sistema democrático, una democracia republicana, son sistemas de gobierno que surgen en contradicción o en sentido contrario al autoritarismo, al monarquismo reinante de la antigüedad, formas de gobierno reinantes en la antigüedad. Entonces, llegar a este estado de democracia republicana no fue fácil, tuvo sus pasos y ha surgido como un levantamiento contra el sistema tradicional preexistente, ¿verdad? Los escenarios en los que reaparece el concepto de sociedad civil pueden ser identificados principalmente en tres lugares diversos. En primer lugar, en Europa del Este, dice, donde se inicia el proceso con la intención de emplear a la sociedad civil como mecanismo de cambio ante el omnipresente estado totalitario del régimen de la Unión Soviética. O sea, la sociedad civil es un actor social, como su nombre lo dice, de mucha relevancia, yo diría eh, sería el factor más importante para lograr ese cambio del régimen de gobierno, por ejemplo. Entonces la sociedad civil fue impulsor de estos cambios, como por ejemplo la Unión Soviética. En el segundo lugar, tenemos la Europa occidental, donde el resurgir de la sociedad civil responde a dos tendencias, una vinculada al modelo neoliberal y otra al modelo progresista, fruto de los problemas del estado del bienestar tras la crisis del petróleo en 1973. Y en tercer lugar, en América Latina, donde la noción civil es empleada como arma frente a regímenes militares y arbitrarios instalados en la zona durante la década de los 60 y 70. Inclusive en el Paraguay, este régimen militar dictatorial fue hasta el año 1989 con la caída del general Alfredo Stroessner de la presidencia, ¿verdad? La sociedad civil también tuvo mucho que ver porque le dio respaldo, si bien fue, en el Paraguay estoy hablando, si bien fue un golpe militar, la sociedad civil fue uno de los factores muy importantes para sostener ya la instalación de la democracia en nuestro país desde la caída de ese régimen dictatorial, ¿verdad? La noción de sociedad civil reaparece de acuerdo con una comprensión enfrentada a diversos modelos de Estado totalitario militar y del bienestar estadounidense también. Su popularidad, al menos en parte, por el desprestigio o las limitaciones que caracterizan a estos modelos de Estado en unos contextos históricos determinados, como señala Cortina, que es una autora también que habla sobre el tema.
La interpretación de la sociedad civil y del Estado como conceptos opuestos, sociedad civil versus Estado, conceptos opuestos, lleva a una oscilación en la consideración de cada uno de ellos, de manera que el éxito de uno, perdón, aparece ligado, el éxito de uno aparece ligado a la falta de confianza de su oponente y viceversa, ¿no? Una relación pendular que podría explicar los motivos del por qué las interpretaciones sobre la sociedad civil ocupan un lugar preeminente en el podio de popularidad de la teoría política durante las últimas décadas del siglo XX, momento asociado al descrédito del Estado como único garante del sistema político justo. Conrad es otro autor que va de la mano también con Keynes. Reflexionó esencialmente sobre una estrategia que denominó como antipolítica. O sea, Conrad desarrolla una estrategia al cual denominó antipolítica. ¿Por qué? Una forma de acción dirigida a la creación de una esfera libre dentro de la sociedad que, ajena a la política, fuera capaz de escapar al control total del Estado autoritario para poder, en última instancia, vivir de manera pacífica. La antipolítica se convertía en el reino donde el individuo se negaba a colaborar con el régimen, de forma que la extensión de negativas en nutridos números de ciudadanos permitiera poner en jaque al sistema dictatorial. El discurso de la antipolítica adquiere unos tintes contrarios tanto a los representantes políticos como al ejército y la vincula de forma directa con la sociedad civil. Pues, según este autor, la antipolítica lucha para poner a los políticos en su lugar y asegurarse que se mantengan allí y que nunca sobrepasen su verdadero oficio. La antipolítica es del ethos de la sociedad civil y la sociedad civil la antítesis de una sociedad militar. Perdón. La antipolítica, entonces, desarrollada por Conrad, habla básicamente, perdón, estoy con problemas de la garganta. La antipolítica que desarrolla Conrad habla de una separación de la sociedad civil totalmente aislado de la clase política y de los militares, evidentemente, ¿no? Esta sociedad civil que dice Conrad consiste en ese grupo de individuos que niegan a colaborar con el régimen en pos de una vida pacífica sin entrar en conflictos políticos. La sociedad civil y la sociedad política son entendidas como espacios opuestos, siendo diferenciadas por las lógicas contrarias que las definen. La primera como ámbito pacífico, o sea, la sociedad civil, y la segunda como espacio en el cual sus autores son seres hambrientos de poder que no dudan en usar el ejército para demostrarlo, o sea, la sociedad política. Vamos apuntando hacia el marxismo casi. La sociedad civil serían los buenos, la sociedad política los malos, ¿verdad? La sociedad política es igual a los gobernantes. Así pues, su relación solo se puede entender como una relación de suma cero en la cual los políticos, cuya naturaleza está inclinada a la búsqueda incesante del poder, es contraria al objetivo de la sociedad civil, que considera que cuanto menos poder posean los políticos, será mejor, puesto que menos habrá que temer de ellos. La sociedad civil ha cobrado protagonismo, se ha ganado un puesto justo en el Estado para participar en la búsqueda de un proyecto ético
por fomentar lazos de solidaridad para coordinar y para configurar el bien público, para ampliar las posibilidades de los recursos morales y, en definitiva, dotar, dotar de una comprensión más extendida dentro del sistema democrático del quiénes, o sea, los gobernantes. Es decir, el concepto de la sociedad civil se recupera con el objetivo de reconocer la necesidad de ampliar el número de protagonistas que participan en la definición del proyecto ético del sistema democrático. Un proyecto que acude a una comprensión radical de la democracia, entendida radical, siguiendo a Cortina, que es una autora, ¿verdad? Como su raíz, que no es otra que la de los ciudadanos, unos ciudadanos capaces de participar y deliberar de manera autónoma y, ¿por qué no?, también monitorizar a través de la sociedad civil en aquellos ámbitos decisorios que afectan a sus vidas. Definitivamente, el resurgir de la sociedad civil requiere que le dotemos a esta sociedad civil, según Keynes y algunos autores mencionados que refuerzan su teoría, en dotar consiste en dotar a la sociedad de mayores herramientas para participar y para deliberar de manera autónoma en cuestiones que tengan que ver o atañan al gobierno y afectan a sus vidas en particular. ¿Alguien quiere hablar? Yo, profe, tengo una consulta. Sí, Y dime. todo esto, cómo relaciona contra la antipolítica con la erosión de la democracia? Entonces, gracias, profe. La política en realidad, Conrad es citado por Keynes en el sentido de reforzar un poco su teoría de, de el resurgimiento de la sociedad civil. En un sistema democrático, evidentemente, subsisten o coexisten tanto la clase política, los integrantes de la sociedad civil, de acuerdo a esta concepción, y tienen que vivir en un estado democrático, ¿verdad? Pero Conrad desarrolla una teoría de la antipolítica. ¿Qué quiere significar con esto? Que existe una sociedad de bien y existe una sociedad política, estoy explicando con mis palabras directamente, del mal. Entonces, conservemos a la sociedad civil del bien y tipo aislemos a la sociedad política, que son los malos, mantengámoslos en sus zonas de confort, en el gobierno, en la política y que no salgan de allí. Y que se reduzcan sus potestades en cuanto a la sociedad. Entonces, cuanto menos poder tengan los políticos, menos hemos de temerle a la clase política. Es la teoría desarrollada por Conrad. Recuerden, Conrad es citado nada más por Keynes para justificar la democracia monitorizada que él plantea. Lo cita a Conrad tipo para poner en perspectiva que existen otras teorías que se confrontan en cuanto a la sociedad civil y su injerencia o no injerencia en el gobierno. La antipolítica, desarrollada por Conrad, reitero, busca aislar a la sociedad de bien que no tenga mayores contactos con los políticos y aislar también a los políticos para que no crezcan sus poderes en detrimento de la sociedad. Entonces, Kane, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Es decir, que es lo que deseamos, ¿verdad, profe? Parece, es teórico, pero es lo que deseamos, que no tengan tanto actualmente, ¿verdad? Mirando nuestra realidad social. Estoy de acuerdo con Kane y por supuesto le aplaudo a Conrad. Gracias, Conrad, profe. dale a vos por participar. De hecho, que son teorías que dentro de la malla curricular académica lo estamos estudiando. O sea, en lo académico, en las clases, podemos debatir abiertamente y esto no significa preopinión y mucho menos declararse en un sentido u otro, ¿verdad? Lo que perseguimos tratando esto en aulas es que justamente suceda eso, que podamos tomar por lo menos conocimiento de uno u otro
autor que desarrolle ciertas teorías respecto a la sociedad civil y, por qué no, a la democracia. Pero siendo realistas, coexistimos en democracia. Tenemos que desarrollar también la tolerancia. Entonces, quieras o no, vamos a tener a la clase política también dentro de todo. Perspectivas históricas. La sociedad civil como espacio extrapolítico sería, según Keynes, una tradición liberal, porque el liberalismo, no me estoy refiriendo al Partido Liberal, el liberalismo como ideología surge justamente contra el sistema autoritario que concentra el poder en detrimento de la sociedad. La teoría liberal o la ideología liberal habla del libre mercado, defensa de los derechos y libertades individuales y la mínima intervención del Estado en cuanto a la vida privada de las personas. La teoría o la ideología liberal también desarrolla que el Estado tiene que asegurar a las personas lo básico, como por ejemplo, defensa interna y externa, o sea, seguridad interna y externa, educación, salud y otros servicios indispensables para la subsistencia de la sociedad. Fuera de ese contexto, el Estado no debería de intervenir demasiado en el quehacer de las personas. Es más, debería de garantizarse la libertad de las personas para dedicarse al rubro económico de mercado que ellos prefieran, que inviertan su dinero y que ganen de acuerdo a sus capacidades. Más o menos así es, en resumidas palabras, la ideología liberal. Entonces, están ellos dentro de un espacio extrapolítico, según Keynes. La sociedad civil como sociedad política engloba a la tradición republicana. Ustedes saben que república significa manejo, administración, uso de la cosa pública. Entonces habla de básicamente lo contrario de la teoría liberal o la ideología liberal, ¿verdad? Sería eh, todo por el Estado, nada por fuera del Estado. O sea, mayor recaudación de impuestos para hacer una redistribución de la riqueza a la clase más necesitada, vamos a decirle, y garantizar los servicios indispensables para el bienestar de las personas. Salud, educación, seguridad interna, externa, y también regulación del mercado, por ejemplo. Todo pasa por una administración de la cosa pública, que sería la sociedad política en sí, según Keynes, ¿verdad? Los problemas de la sociedad civil de Hegel y la tradición marxista van un poco más allá. Estos sostienen que la clase oprimida es la sociedad y los burgueses, que son la clase dominante, los políticos, son los que le someten a los ciudadanos. El marxismo como ideología, ¿verdad? Entonces proponen ellos eh, una dictadura, pero del proletariado, o sea, la toma del poder por parte de los dueños genuinos del poder, que serían la clase de proletariada o trabajadora, según el marxismo, ¿verdad? A grandes rasgos explico esto porque no es parte central de nuestro tema. Y en cuanto, esas son las perspectivas históricas. Según Keynes, hay otras perspectivas actuales, como por ejemplo la sociedad civil, donde hay un orden civilizado o esfera social, y cita a otro autor para sostener o apuntalar su teoría. Pérez Díaz, el autor citado por Keynes, presenta un tipo de clasificación basado en la distinción de tres usos contemporáneos del término sociedad civil. La primera se inspira en el pensamiento de los filósofos escoceses del siglo XVIII y queda caracterizado por ser un modelo ideal que define un conjunto de instituciones sociopolíticas tales como el imperio de la ley, la existencia de una autoridad pública responsable y limitada, los mercados económicos, el pluralismo social y una esfera pública como primera forma de describir el uso contemporáneo del término sociedad civil, que abarca el imperio de la ley,
la autoridad pública responsable, los mercados económicos, la pluralidad social, o sea, una esfera pública también. El segundo tipo de perspectiva distingue Pérez Díaz, reduce la comprensión de la sociedad civil a los elementos no gubernamentales, en el que se integran asociaciones, mercados económicos y una esfera pública. Esta perspectiva se caracteriza por distinguir la sociedad civil de los elementos no gubernamentales, dejando fuera a la autoridad pública que sí quedaba integrada en el modelo generalista. El autor por excelencia de este modelo es Keynes, ¿verdad? En tercer lugar, Pérez Díaz define una tradición reciente definida a lo largo del siglo XX y supuestamente inspirada en la obra de Habermas, que se caracteriza por presentar una comprensión todavía más restringida que la anterior al excluir de la sociedad civil no solamente a los agentes gubernamentales, sino también a los económicos. Una gran cantidad de autores actuales entran a formar parte en esta perspectiva, puesto que además de Habermas, o Habermas, no sé cómo se pronuncia bien el nombre del autor y el apellido, lo integran teóricos como Cohen, Arato, Kaldor, otros autores que coinciden en que también esos grupos económicos están fuera de la sociedad civil. No solo los gubernamentales, sino también los grupos económicos. Frente a estas visiones de la sociedad civil o de sociedad civilizada, existe en la actualidad una nueva oleada de conceptos de sociedad civil que identifican a esta ya no como un orden social, sino como una esfera social separada de y dentro del Estado de Derecho. Este hecho ha llevado a la tercera diferenciación planteada por Ehrenberg. Perdón por no pronunciar bien, porque nací inglés ahí lento, que considera que una gran parte del pensamiento actual sobre la sociedad civil está marcado por categorías neo-maquiavelianas, unas visiones que comparten la idea según la cual una democracia sana depende de una gran variedad de asociaciones voluntarias, una mayor participación local, un alto compromiso y un reforzamiento de la solidaridad entre los integrantes de la sociedad civil. Esta conceptualización de la sociedad civil predominante en la actualidad se caracteriza por su diferenciación respecto del Estado y por tratar de definir una esfera de asociaciones intermedias que sirve a la libertad y limita el poder de las instituciones centrales. Vamos llegando a la conceptualización. Hay otro grupo, estamos hablando de la sociedad civil en tiempos actuales. Es conveniente tener presente que la identificación de la sociedad civil como una esfera diferenciada respecto a la lógica de otras esferas como el Estado o la economía necesita dotar de unos criterios que justifique los motivos que llevan a considerar unas instituciones y no otras como parte de la sociedad civil. De esta forma, Habermas considera que el criterio para identificar a los agentes de la sociedad civil es su orientación hacia la acción comunitaria y la solidaridad como motivación de su interacción. Las relaciones de solidaridad constituidas entre las asociaciones de vecinos, movimientos sociales, ONGs, etcétera, es aquello que diferencia a la sociedad, a la esfera social de la sociedad civil respecto de otros campos como la política y la economía que se vinculan por las relaciones de poder y el cálculo estratégico en cuanto al concepto de la sociedad civil. Frente a esta interpretación, se revela una serie de propuestas que no comparten esta exclusividad de los lazos comunicativos y solidarios a la hora de definir el espacio de la sociedad civil. Entre estas teorías, García Marzá, a pesar de considerar a la acción comunitaria como el principio de la acción fundamental de la sociedad civil, no cree, sin embargo, que este sea el único principio que la define y no ve buenos motivos para excluir
la acción estratégica de la sociedad civil. Su posición radica en entender la comunicación, el diálogo y el consenso como un criterio normativo, una perspectiva crítica desde la que evaluar a la sociedad civil. O sea, van contraponiéndose las diferentes teorías citadas por Keynes. Por su parte, Keynes, que es nuestro autor principal, considera que las perspectivas que excluyen a la economía de la sociedad civil y que ponen el acento en los lazos exclusivamente solidarios son perspectivas puristas que se equivocan tanto desde consideraciones descriptivas como tácticas al evitar con el pensamiento dualista entre mercado y sociedad civil poner freno a los problemas que de facto se dan dentro del mercado y no permitir a su vez emplear algunos mecanismos del mercado para la expansión y consolidación de la sociedad civil. Es decir, Kane es de la perspectiva de que no se puede excluir a la economía de la sociedad ni limitar a la sociedad exclusivamente a esos lazos de solidaridad. Al, co- al contrario, plantea emplear los mecanismos del mercado para una expansión y consolidación de la sociedad civil. Este debate será crucial, dice, sobre el papel de los medios de comunicación como agentes básicos de la sociedad civil. Porque la comunicación también, al inicio de esta asignatura, habíamos marcado que la comunicación entre los grupos sociales es de vital importancia para... Denme un segundito, por favor. Bueno, estamos de vuelta. Un segundo. En cuanto a esta discusión, reanudando un poco nuestra charla, de la discusión sobre la posible exclusión o inclusión de la familia dentro de la esfera de la sociedad civil, este debate tampoco presenta una postura unánime entre los teóricos. Por ejemplo, Walser, que emplea unos criterios similares a Keynes a la hora de diferenciar a la sociedad civil del Estado, considera que es el carácter voluntario y no coercitivo aquello que define a la sociedad civil. De esta manera, el carácter coercitivo del Estado marca su distancia respecto a la sociedad civil, mientras que el principio de voluntariedad de la sociedad civil impide que la familia, que no se elige libremente, sea considerada parte de la esfera civil. Entonces, hay otro autor, Walser, que plantea que la sociedad civil tenga que ser voluntaria y da como ejemplo a debatir la exclusión de la sociedad civil de la familia, ¿verdad? Porque la familia uno no lo elige, dice este autor. Consecuentemente, su interpretación de la sociedad civil como el espacio en el cual se pueden dar diferentes formas de vida plurales responde eficazmente a la complejidad humana que, según este autor, no ha sido respetada por otras tradiciones como el liberalismo, el republicanismo, el marxismo y el nacionalismo. No comprende, de hecho, a la familia. Contrariamente,
se posicionan las posturas feministas, por ejemplo, que critican la fuerte separación entre la familia y la sociedad civil y proponen una noción más amplia de la misma. En esta línea se sitúa, por ejemplo, Phillips, que defiende la importancia de tener presente que las relaciones familiares y domésticas están fuertemente ligadas al modo de actuar de las personas en el conjunto de la sociedad. Esta autora argumenta además que las fronteras entre las distintas teorías, esferas, familia, mercado y sociedad civil, están mucho más interrelacionados de lo que algunos teóricos de la sociedad civil presuponen, y se muestra contraria a la posibilidad de definir a la sociedad civil de acuerdo con su completa libertad al interpretar que el elemento decisorio de la sociedad civil no puede ser considerado como plenamente libre. La gente es parte de la sociedad civil, como hombre o como mujer, y su ubicación en jerarquías sexuales tendrá un efecto considerable tanto en el tipo de organización al que probablemente se unirá, como a su propensión a unirse a cualquier otro grupo. Son teorías que se van contraponiendo. Por otra parte, el pensamiento feminista discute las nociones de la sociedad civil que la distinción entre público y privado relegan a la familia al ámbito de lo privado, caracterizado por la intimidad y el amor. Creen que este posicionamiento deja fuera de toda discusión pública la negociación de los modelos de familia y las relaciones que la caracterizan. En sentido contrario, la teoría feminista defiende la necesidad de unos modelos de sociedad civil más extensos que reconozcan la importancia de negociar ciertas cuestiones relegadas normalmente al ámbito familiar, ya que esta situación, ya que esta institución, perdón, de la misma manera que las otras, aunque está vinculada a cuestiones asociadas con la intimidad, precisa de afirmación pública. En este sentido, una propuesta que pone en tela de juicio otro ámbito como es la religión puede apreciarse en la visión restringida presentada por Alexander, un autor que al considerar una falta de delimitación actual del espacio de la sociedad civil, defiende la necesidad de una comprensión más limitada y diferenciada del término, una que pueda paralelamente conectar la demarcación empírica de la sociedad civil que la democracia en sentido ideal implica. Los usos arcaicos deben descartarse. Las cortes, la policía, el mercado, los intereses de la propiedad privada, la familia, las esferas religiosas y filosóficas, cada una tiene sus intereses apolíticos específicos, independientes, que son diferentes de aquellos de la sociedad civil. La esfera universalista de solidaridad social, como ellas son en sí mismas diferentes del Estado. De esta manera, se plantea una noción más restringida de la sociedad civil, que identifica su espacio de acuerdo con el principio de la solidaridad social y una lógica política que no corresponden, que no corresponden con las esferas de la familia, el mercado, pero tampoco con las religiosas y las filosóficas. En cuanto al reconocimiento de la sociedad civil, otro autor citado por Kane, Seligman, distingue tres visiones de la sociedad civil. El primer modelo de sociedad civil que define es aquel que responde al uso más directamente político, de forma que emplea el concepto como eslogan de diversos movimientos, partidos políticos y pensadores. La sociedad civil, en este caso, uno de muchos eslóganes que han dado a lo largo de la historia en la teoría política, el uso político del concepto varía de significado en función del contexto en el cual se emplea, siendo utilizado en Occidente como un eslogan a favor de la causa de la comunidad con el propósito de frenar las adversidades de expansión del individualismo, y en Europa del Este como una especie de nostalgia a los días del Samizdat y los tiempos de solidaridad entre reformistas. El segundo uso de la sociedad civil que distingue este autor, Seligman, corresponde al uso sociológico del concepto
que se subdivide a su vez en dos amplias formas de entender el término. La primera corresponde a una forma de expresar un tipo de orden institucional, mientras que el segundo emplea el concepto de un fenómeno que define el mundo de valores y principios. La segunda categoría dentro de este uso sociológico responde a la definición de un mundo de valores y principios, una predisposición más o menos universalizante de cada una de las perspectivas a la hora de definir la actuación de los actores sociales. Y la tercera propuesta, pluralista, de Keynes, busca introducir un principio básico que establezca una condición mínima y necesaria para la viabilidad del proyecto democrático, que permita discriminar la mala de la buena sociedad civil de acuerdo con el nivel de pluralismo que garantizan sus agentes, denominando a este principio como el principio de reciprocidad, y que se define como el reconocimiento hacia otros ciudadanos, incluso con aquellos que uno tiene un profundo desacuerdo, o sea, el respeto a los que piensan diferente y como mayor razón a los que piensan igual, ¿verdad? Entonces, incluso cuando uno no está de acuerdo con un grupo, en nuestro planteamiento buscan las asociaciones que activamente y de manera pública amenaza este valor a través de la promoción del odio, la intolerancia, el racismo y el antisemitismo y la xenofobia agresiva. La urgente necesidad de fomentar una vibrante esfera civil para la mejora de la democracia deben tener presente que la proliferación de fervientes asociaciones de naturaleza excluyente no hacen ningún bien para el sistema democrático. Entonces, cabe destacar que en esta última distinción, la claridad a la hora de discriminar aquello que es considerado como parte de la sociedad civil respecto a aquello que no lo es, de acuerdo con un principio normativo como el de reciprocidad. Keynes, por ejemplo, llega a teorizar cómo se planteará más adelante sobre lo que denomina como sociedad incivil, aquellos agentes que siendo no gubernamentales están caracterizados por unas formas de actuación violentas. Un nuevo equilibrio democrático y se apoya en Sartori, Kane. Sartori decía, la definición del discurso sobre la democracia de los modernos es, contrariamente a aquella que los antiguos, de compleja delimitación debido a la variedad de aspectos a los que se refiere. Según este autor, la comprensión actual de la democracia puede hacer referencia, vinculada a su nivel político, a tres significados básicos. El primero hace referencia al principio de legitimidad, basado en la idea de que en la democracia, el poder deriva del demos, o sea, del pueblo, que acepta de manera consentida establecer un poder rechazando las autoinvestiduras o las imposiciones por la fuerza. El segundo significado de Sartori llama a la democracia a resolver la cuestión sobre el ejercicio del poder y atiende a la distribución de poder que ostenta cada ciudadano, mientras que el tercer uso define a la democracia como un ideal normativo que distingue el cómo es respecto al cómo debería ser. Este sistema planteando un horizonte ideal de actuación. Básicamente, una definición de lo que es democracia. Keynes se centra entonces tanto en el segundo aspecto, es decir, en la forma de desarrollar el ejercicio del poder, como en el nivel ideal en el cual se sugieren las condiciones normativas para que se asegure el correcto uso del poder político. La inicial comprensión de Keynes sobre la democracia se centra en gran medida en la definición de la estructura y la forma de llevar a cabo el ejercicio del poder, es decir, en el segundo significado que describe Sartori. En este sentido, se concibe la defensa de Keynes de entender de manera separada el Estado y la sociedad civil, pues cree
que solamente a través de dicha distinción puede existir una sociedad civil autoorganizada, pluralista, ordenada y garantizada a su vez por múltiples instituciones estatales que se mantienen permanentemente responsables hacia los agentes de la sociedad civil a través de mecanismos como partidos políticos y los medios de comunicación. Cerrando por hoy, hasta acá vamos a desarrollar. Por tanto, en este modelo de democracia, Keynes cree que en el ejercicio del desarrollo del poder, la sociedad civil es la encargada de vigilar el poder que manejan los gobernantes, mientras que el Estado es el responsable tanto de garantizar la existencia de esta esfera como ámbito plural y autoorganizado, como de resolver las diversas disputas que se puedan dar. Los partidos políticos y los medios de comunicación permiten, por su parte, mantener una relación abierta entre el Estado y los agentes de la sociedad civil. Se centra en la defensa por impedir las concentraciones de poder y por mejorar la responsabilidad política de aquellos que toman las decisiones, proponiendo como horizonte de actuación para la satisfacción de este ideal la repartición del ejercicio del proceso político a través de una efectiva combinación entre la sociedad civil y el Estado. Entonces, vamos a dejar hasta acá hoy la teoría desarrollada por Keynes de la sociedad civil como mensaje final y central. Tenemos que Keynes plantea una democracia monitorizada, plantea también una separación del Estado de la sociedad civil y que se le dote a la sociedad civil de mayores posibilidades de ejercer un control, una supervisión o también la participación en el control del ejercicio del poder de sus gobernantes, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, Liz Prante. Yo estaba escuchando después de mucho tiempo, pero mucho tiempo, muchos años, estaba escuchando otra vez un avance filosófico, ¿verdad? Hace tiempo que no estoy escuchando esto para mí es nuevo. Y de repente nomás te viene a la memoria dónde están todas esas ideas que teníamos respecto a lo que era el Estado, aquellas orientaciones. ¿Dónde se fueron? Esto es algo totalmente nuevo Ujú. por un lado. Por otro lado, hay algo preocupante que se nota que falta acá. O sea, y es opinión mía nomás, profesor. Eh, Habla como si se tuviera un automatismo en la función de A o B o C y que todo esté así en cuadritos. Y sabemos perfectamente que en este momento la civilización entera está sometida a algo mucho más fuerte que el Estado y el individuo. ¿Sabe cuál es? Las comunicaciones. Esa comunicación que te lleva en tiempo real acá, allá y no te deja tiempo ni espacio para que se reaccione. Esa causa y efecto no existe. Por un lado. Por otro lado, esa misma tecnología te involucra y te lleva hacia un relativismo irreal. El relativismo es lo que hoy por hoy rige, que poder justificar a través de los medios todas las acciones de A, B o C sector de la sociedad es más que suficiente para que esté bien o mal tu conducta. Es lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Y mismo percibimos con mucha más asiduidad en Poder Judicial. Eso nomás quería acotar un poco como un modo de comentario, nomás, profesor, porque es muy profundo todo esto. Da para leer y para analizar. Los autores y las ideas son totalmente nuevas para mí, por ejemplo, ¿verdad? Y llevo años estudiando y conozco un poquitito, no tanto, pero conozco. Por eso. Está bien, te agradezco la participación. De hecho que los medios de comunicación vamos a dejarlo para la siguiente clase en parte. Los medios de comunicación tienen un rol demasiado importante a hoy día y es cuestión de analizarlo bien también. De hecho que procuré de sintetizar la obra de Kane, que es muy interesante, para tener una visión diferente a lo que hasta hoy venimos desarrollando, estudiando, viendo de repente, ¿verdad? Pero hay que tomar siempre todas las teorías con el cuidado académico correspondiente, tener eh, esa grandeza de poder
o esa inteligencia de poder distinguir, de poder estudiar y analizar las obras de los diferentes autores, que en este caso Kane es uno de los pensadores más actualizados en este tema. A lo mejor ya hay otros hoy día, como la información se duplica cada 18 meses con este avance de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, hay estudios que dicen de que la información que tenemos hoy a nivel global se va a duplicar de aquí a 18 meses, ¿no? Por la cantidad de información que se genera justamente a través de los medios. Entonces, con esto yo estoy cerrando la clase de hoy, al tiempo de reiterarles mañana desde las 15 horas. eh, Ingresen al link que se les va a enviar, completen el formulario con calma, no hay nada que esté fuera de lo que desarrollamos. La clase de hoy no ingresa a este examen. Entonces, también yo voy a reiterar el pedido de ustedes para compartir a través de los grupos. Omar, ¿tiene alguna Sí, acotación? profe, nada más para recordarte si le podrías indicar al equipo técnico del IPEL que remitan los materiales y en relación al trabajo del día de hoy, ¿verdad? Porque así tenemos tiempo también para fijarnos en todo eso, por favor. Excelente. Gracias, gracias, Omar. Y gracias a todos por la paciencia. No sé si pueden prender sus cámaras. Vamos a dejar testimonio de nuestra actividad de la fecha. Y estudien mucho para mañana, lean. Yo creo que leyendo una vez, a la mayoría es selección múltiple. Y ahí va a haber 3 desarrollos cortitos, así en 5 líneas que pueden ustedes desarrollar. Lo que estuvimos hablando ya en todas las clases, ¿verdad? Y de la clase desarrollada con Juan José Aranda, ya les di los puntos que tienen que tener en cuenta, porque es muy extenso y muy profundo lo que desarrolló Juan José también, entonces no quiero cargarles demasiado con informaciones. Finalmente lo que se pretende es hacer el proceso como corresponde. Entonces, dicho esto... Voy a sacar la foto en 3 2 1 y ya está. Muchas gracias a todos. Estudien para mañana, 15 horas del examen. Nos vemos el próximo lunes. Última clase. Chao, chao. Dale, profe, hasta luego. Gracias, profe.